Bienaventuranzas, que es el tema que nos ocupa en esta hora, nos habla de una división. Las personas que no conocen a Dios, que no son cristianos, que no han nacido de nuevo y que buscan vacío de sus corazones, el vacío con cualquiera de las cosas, ¿verdad?, reales, personales, temperos, emocionales que pueden encontrar en el mundo. Pero sabemos que la felicidad, el gozo y la paz o el gozo que el mundo puede proporcionar es solamente momentáneo, ¿verdad? Así como viene, se va. Y para el pensamiento del mundo es muy diferente al pensamiento cristiano. Y el Señor Jesucristo establece una diferencia bien grande. De manera que cuando habla el Señor de cada una de las bienaventuranzas, si usted le preguntara a una persona en la calle, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, alguien le diría, ¿son felices los que lloran? Yo sabía que los que lloran están angustiados, están atribulados, están adoloridos y por lo tanto no pueden ser felices. No pueden entender. Porque las cosas espirituales se tienen, como dice el apóstol Pablo, que razonar espiritualmente, y el hombre natural, y perdón que lo diga, pero la versión antigua dice el hombre animal, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, y no las puede entender, porque se han de razonar o entender espiritualmente. Entonces, para que nosotros podamos entender el discurso del Señor Jesucristo a través de estas bienaventuranzas, que algunos mencionan que son 8, otros 9, eso no es realmente muy importante, pero para que pueda entender alguien esta palabra, necesita haber nacido de nuevo. Y explicamos en la introducción que dimos la vez pasada que hay una diferencia muy grande. Una persona que no ha nacido de nuevo tiene unas características que está muerto espiritualmente en primer lugar. Sus oídos están cerrados. La Biblia dice que son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Eso no es para que, si usted está oyendo, ustedes se creen mejor que nosotros porque ustedes son cristianos o evangélicos o protestantes, como dice, y nosotros no es esa la razón que nosotros le queremos decir esto. Lo que le queremos explicar es la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, dice que todos los hombres se arrepientan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad está en Jesucristo. Y si usted viene a Jesucristo, usted se postra delante de Él. Si usted se humilla delante de Él y reconoce que ha vivido su vida como usted ha querido, pero la entrega a Él y le dices, Jesucristo, quiero que tú seas mi Señor. Que a partir de hoy tú rijas, tú domines, tú reines sobre mi vida. Entonces va a venir el Espíritu Santo de Dios, va a soplar sobre usted, va a vivir en su interior, en su corazón, le va a dar una nueva vida, lo va a regenerar y ocurre eso que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Usted será una persona nacida de nuevo, su entendimiento será abierto, recibirá luz, como cuando nosotros estamos en una habitación oscura, no vemos nada, no sabemos dónde ir, no podemos mirar nada, pero si se nos enciende la luz, todo se hace claro. Así se hará claro si Jesucristo viene y toma control de su vida y es el Señor de su vida. Entonces usted entenderá las bienaventuranzas. Pero las bienaventuranzas, decíamos que no son para todos, sino son para los discípulos de Cristo. La palabra discípulo significa aquel que es enseñado. Y estábamos basados en Mateo capítulo 5. Y Mateo capítulo 5 comienza diciendo que el Señor dice que vinieron a Él sus discípulos, dice en el verso 1. ¿Quiénes vinieron? Sus discípulos. Y luego dice que les enseñaba. Estaban en el valle, había una gran multitud. Explicábamos que había una gran multitud que seguían a Jesús por diferentes razones. Lo seguían porque les había dado de comer, lo seguían porque querían ser sanados de sus enfermedades, querían recibir un milagro, un prodigio de parte de Cristo, porque sabían que Él era el hacedor de milagros. Lo veían como el hacedor de milagros nada más. Pero no querían ser enseñados por Él. No lo amaban realmente por lo que Él era o por quien Él era, porque que era el Cristo.
el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces se quedaban ahí abajo a ver qué podían recibir de él. Pero sus discípulos dice que subían al monte. Hay que esforzarse por subir si queremos aprender de él. Tenemos que escudriñar la palabra profundamente cada día. Eso dice tres cosas diferentes: disciplina, decisión y finalmente deleite. Pero tiene que comenzar por una disciplina y una decisión. Y después con el tiempo se convierte en un deleite estar en la palabra, estar sentado a los pies del maestro para recibir instrucción de él. Y sus discípulos eso es lo que hacían, y a ellos se dirige el Señor Jesucristo. La primera bienaventuranza, yo quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 5 y vamos a ver la primera bienaventuranza. Mateo capítulo 5, bienaventurados, en versículo 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5 y verso número 3. Dice exactamente como lo acabo de decir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, para entrar en el reino de los cielos, la primera cosa, el primer requisito que el Señor dice es ser pobre de espíritu. Algunos teólogos, inclusive teólogos grandes y modernos, han dicho inclusive, ahora quiero mencionar esto, muchos de esos teólogos son ecuménicos, procatólicos o católicos. Y entonces, como ellos dicen que uno tiene que salvarse a través de obras, no nada más de la fe, entonces dicen que Jesús, lo que aquí quiere decir es que bienaventurados nada más los pobres. O sea que cualquier homeless que vemos en la calle que está pidiendo caridad, ellos dicen, esa persona ya de él es el reino de los cielos porque es pobre. Pero esto no es así. A esto no se refiere el Señor Jesucristo cuando habla, aunque vamos a ver que tiene un afecto y estimación especial para los pobres, Dios. Pero no está hablando de los pobres en el sentido físico o en el sentido económico, sino otra versión dice, los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales. Esos son los pobres. Los que reconocen con humildad, con sencillez, con honestidad, que delante de Dios nosotros somos pecadores y que lo único que merecemos es el juicio y la condenación. Esa es la verdadera pobreza de espíritu, y vamos a estar viendo esto. Mire, vaya conmigo a Isaías 66:2. Isaías 66:2. Esto es bien importante, es el primer paso, el primer escalón para poder entrar a las bienaventuranzas. Isaías 66:2. Si alguien lo tiene antes, lo puede leer antes que yo. Pero si no, lo voy a leer yo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. O sea, todas las cosas las hizo Dios con su mano, con su poder. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero a pesar de que yo tengo todo el poder y toda la autoridad y yo he creado todas las cosas, miren a quién dice que Él mirará. Y la palabra mirar no significa igual que ver. ¿Se puede ver? Pasó los ojos nada más. Pero mirar es observar detenidamente. Algo me llama la atención, lo miro. Veo todo, pero si algo me llama la atención, regreso a mi vista y la miro. Y dice el creador de todas las cosas, Jehová de los ejércitos. Yo creé todas las cosas con mi poder, pero yo miraré, observaré atentamente. ¿A quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiene un corazón blando, suave, para que cuando Dios hable, Él diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el pobre de espíritu. Y la Biblia dice que Dios, el creador de todas las cosas, está atento a mirar a aquella persona que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Otro texto más aquí que también es bien interesante, Isaías 57:15. Isaías 57:15, ahí mismo en Isaías.
15. Sí, 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense lo que dice. Yo soy el alto y sublime. Las palabras que usan. El único alto y sublime es Dios. No hay otro que pueda decir eso. Pero dice, yo soy el alto y el sublime. Yo habito en la eternidad. O sea, Dios no tiene principio, no tiene ni fin, ni tendrá fin. Por eso Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Yo habito en la eternidad. Yo soy el alto y sublime. Nadie me puede alcanzar, dice Dios. Aunque tuviera la ciencia tan avanzada que pudieran alcanzar la velocidad de la luz y tener unos naves espaciales extraordinariamente avanzadas, no podrían llegar nunca a Dios. Yo soy el alto y sublime, dice. Pero el hombre y la ciencia y la tecnología no lo pueden alcanzar. Pero ¿sabe quién lo puede alcanzar? Es más, no necesita ni alcanzarlo. Dios lo atiende. ¿A quién atiende? Al quebrantado y humilde de espíritu. Llama la atención del alto y sublime, el que se humilla y se quebranta delante de su presencia. El que es pobre y humilde de espíritu, dice. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él está para hacer vivir el espíritu de los humildes y dar vida a aquellos que se humillan y se quebrantan delante de la presencia del alto y sublime Dios que tenemos. Mire, ¿a quién se refería Jesús por los pobres? Vaya a Lucas 6:20 para que salgamos de duda de que no se refiere ¿A dónde? Lucas 6:20. Lucas 6:20. No se refiere a los pobres en general, a todos los que vemos en la calle, que viven en la calle, que están pidiendo alguna ayuda. No se refiere a eso. Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. A los que le seguían. A los que le seguían de cerca, querían ser instruidos por él y estaban dispuestos a obedecer lo que el maestro les dijera. A ellos les dijo, estos son los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan cuando también Jesús le dijeron, bienaventurados los pechos que te criaron, el vientre que te trajo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Bueno, quiero que vaya conmigo a ese texto. Marcos 3:35. Marcos 3:35. A ver, hermano, ¿ya lo tiene? Hijo de No, Marcos 3:35. Está en otro evangelio. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuál es? Marcos 3:35. Todo aquel, dijo el Señor Jesucristo, que hace la voluntad de Dios, de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿a quiénes se está refiriendo aquí como los pobres en espíritu? En primer lugar, según Marcos 6:20, a sus discípulos. Y según aquí, esta palabra que leímos, se está refiriendo a los que hacen la voluntad de su Padre. Esos son los pobres de espíritu, los que se humillan delante de Dios, reconociendo que no hay sabiduría suficiente en nosotros para podernos guiar, reconociendo que el único que tiene la sabiduría para guiarnos es Dios. Que aquellos que se levantan cada día y dicen, Señor, este día dame tu luz, guíame, hazme entender el camino por el que debo andar. Quiero ser dócil y guiado por tu mano. Esas personas son realmente los pobres en espíritu, de los cuales dice aquí la palabra de Dios, es el reino de los